Bueno, oficialmente, buenos días, ¿qué tal? Yo soy Valeria Arévalos. Vamos a dar comienzo a este conversatorio virtual que está enmarcado dentro de las jornadas de terror en el Cono Sur. Y el conversatorio se llama Archivos del Miedo, Circulación, Rescates y Preservación del Cine de Género en el Cono Sur. Voy a dar algunos lineamientos de por dónde va a ir la charla, voy a presentar brevemente a quienes van a participar y después va a ser un diálogo. Lo que intentamos es que no sean segmentos estancos en donde haya exposiciones individuales, sino que sea un diálogo fluido y mismo quienes se conectan de afuera, si tienen en algún momento alguna inquietud o quieren participar de alguna manera, levantan la mano, nos avisan y habilitamos micrófono. Bien, este conversatorio propone reflexionar sobre las formas de circulación, rescate, preservación y reactivación del terror latinoamericano, atendiendo a los circuitos alternativos, el coleccionismo, el VHS, los cineclubes, las cinematecas, cuando las hay, y las colecciones personales. A partir de experiencias de investigación desarrolladas en Argentina y Chile, la mesa buscará pensar la conservación no solo como una tarea técnica, sino también como una práctica crítica capaz de reescribir la historia del del cine de género, desde sus supervivencias. Y el conversatorio está integrado por Ramiro Nahuel Díaz Noya, que pertenece al Grupo Indómito, que está radicado dentro del Instituto de Historia del Arte Argentino y Latinoamericano, Luis Ordaz, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Ramiro, Ashi y Malena pertenecen al mismo lugar, se los anticipo para no hacer como la pertenencia institucional eterna con los tres. Bueno, yo también. Ramiro es investigador de cine, especialista en pornografía y terror. Después, Ashi Tursi es investigadora, autora de Insólito y Fantástico, El Otro Cine Argentino, que es un libro que sacó en el 2024. Es cineasta y es divulgadora de cine. Malena Novelo es investigadora de cine, especialista en cine de terror y underground. Gonzalo Ramírez es archivista del Archivo Audiovisual del Museo Nacional de Bellas Artes y del Archivo Canal Rock and Pop. Y Sebastián Riestra, que es autor de Primicia para Video, cine chileno hecho para el videoclub, que salió en el 2025. Bueno, en principio, bienvenidos, gracias y bienvenidas, gracias por sumarse al conversatorio, por estar conectados hoy. Y como pregunta disparadora, se nos ocurre arrancar con, bueno, ¿cómo se construye una memoria del cine de género? ¿Y qué películas son las que sobreviven y cuáles quedan al margen de la historia oficial? Algo se venía anticipando, ¿no? En esta previa que decíamos, bueno, nosotros tenemos este cine de género, pero es de Christensen. Bueno, ¿qué pasa con esas películas? ¿Qué podemos decir? El que quiera. Sebastián, vos que estabas comentando. Bueno, un poco, bueno, primero gracias por la invitación. Yo soy, digamos, el que tiene menos marco teórico acá, porque yo vengo de otro lado, yo soy abogado, lamentablemente, y eso habla un poco, y aquí agarro la pregunta, del poco interés que existe en Chile, digamos, estamos un paso antes incluso. Ustedes hablan en Argentina de la preservación, ¿cierto? Aquí nosotros no estamos ni siquiera interesados en buscarlas. Ese más o menos es el escenario. De género igual, ¿no? Hola, soy Gonzalo, soy también chileno, sí. Entonces, y Sebastián me cae mal porque me dé un lápiz. Vixi. Entonces voy a estar constantemente peleando con él. Yo encuentro que no, yo encuentro que hay una idea de preservación. El problema es el género. El género en Chile no funciona. Sí. O no le gusta a la gente, o a la gente que está a cargo tampoco le gusta. Eso es lo raro. Sí, sí, efectivamente. O sea, le interesa más gente bailando la danza típica nacional, que es la cueca, en 1905, encontrar ese archivo, ¿no? Que, por ejemplo, nuestra primera película de terror, por ejemplo, ¿cierto? Que está completamente, que para mí algo que se hizo el 90, que se llama Estreno Mortal, y a nadie le importa, digamos, y está completamente perdida en un cassette de VHS, y tampoco es que se busque, digamos, ¿no? Entonces, quizás la falta de, si Gonzalo lo puede replicar, es que en la academia no existe ningún interés
ni tampoco por los coleccionistas. Ese es el otro. O sea, aquí nos faltó tener un Peña, un Manes, ¿cierto? Que no aparece nada. Incluso yo me atrevería a decir que hay un desinterés también por lo nacional. O sea, no desde el punto de vista de la cineteca, ¿cierto? Que es su trabajo, sino que también desde los coleccionistas, ¿no? Desde la audiencia misma. No hay yo creo que parte por ahí el problema, digamos. ¿Mm? Y el tipo de circulación que tuvieron esas películas, ¿cuál fue? Porque a veces también es difícil pensar en cómo se forma el gusto, ¿no? Del espectador. ¿Qué es lo que, a qué le tiene acceso? ¿Por qué medios? Porque si de repente son pocas películas y son de difícil acceso, o a veces se degradan por falta de cuidado del material y tal, es más difícil todavía construir una audiencia, ¿no? Como construir un espectador. ¿Qué pasó con estas películas? Estas películas salieron directo a VHS y ahí quedaron. Claro, claro, efectivamente, incluso hablando con los creadores, los directores, ellos mismos no la tienen. Y tampoco, y algunos sencillamente se la votaron. En el libro que me tocó, digamos, me tocó escribir, contactando a estas personas, ¿no? Ni siquiera las tienen, tampoco las volvieron a ver. Algunos de los actores principales, por ejemplo, una película que se llama Drácula 3D, le hicieron en 3D, se supone, no la vio. Así de sencillo, ¿no? Ni siquiera la vio, se la botó la mamá, la botó a la basura la mamá, porque salía desnuda, digamos, en la portada. Pero, claro, o sea, la circulación ni siquiera parte por sus propios autores. Entonces, pero imagínense, yo que en el fondo las encontré en ferias, botadas en el suelo, digamos, a un precio cuasi mínimo, y si lo puede lograr un particular que anda simplemente en sus ratos libres buscando esto, creo que una institución también lo podría hacer de mejor forma. Sin duda. Sí, bueno, en Argentina la primera película de terror también se descubrió casi de casualidad, porque un coleccionista compraba latas en una feria como prestándose a la sorpresa, ¿no? Bueno, a ver qué hay acá adentro, y hasta ese momento pensábamos que la primera película del terror era del 42 y resultó que era del 34. Y hay que ver qué más hay, porque ahora hay, bueno, Darío Labia, que es también un investigador, un amante, digamos, del género, también la vez pasada mencionaba una película previa. El tema es por qué se hace tan complicado, ¿no? Como ese hallazgo casi de nivel arqueológico. Vos hablabas y yo pensaba cómo se repiten estos tránsitos en Argentina también. Esas películas que de repente, bueno, lo hice en VHS, me gustó hasta por ahí nomás y después no tuve plata para comprar más película. Entonces la próxima película la grabo arriba de la película que tenía en el VHS y adiós. O material descartado, no sé, Ramiro y Malena estuvieron trabajando con, bueno, cuéntenlo ustedes que saben más, ¿no? Con los de los Yaría y demás. Sí, ahí hay una cuestión, ¿se me escucha bien? Sí, perfecto. Sí. Bárbaro. Hay una cuestión que, con esto que hablaba Sebastián, de cómo se genera el canon, y creo que acá se da una situación casi igual, digo, tenemos el gran problema de que hay una... Lo mismo, ¿no? Bueno, no estamos parados tan distintos igual nosotros con respecto a este tipo de cine. Sí, acá lo que tenemos es la vacancia de una cinemateca que digamos, nuclee la preservación, la guarda o la restauración, que capaz allá en Chile es una institución que existe y que funciona. Pero las pocas instituciones que funcionan, por ejemplo, yo estuve en el Museo del Cine de Buenos Aires bastante tiempo y sí hay un interés por ciertos tipos de cine. Por ejemplo, tenemos todo lo que es el cine del destape, que son películas en 35 milímetros inclusive, por ejemplo, las películas de carreras o películas como Sucedió en el Internado, que van como por el lado del cine de explotación y estas cuestiones, de repente
tienen un pedestal inferior dentro de lo que son las colecciones y los fondos del archivo, digo, a la hora de tratar de utilizar los recursos para proyectar, para pensar en algún trabajo particular, o lo que sea, y ya de ahí para abajo, digo, pensar en, por ejemplo, los VHS o los DVDs, ya es como una cuestión como casi inexistente, digo, lo poco que existe y lo poco que circula acá, que ahora iremos desarrollando, fueron por labores independientes y por trabajo de fanáticos, de gente como uno que valora esa materialidad y valora esos géneros y lo digitaliza, lo comparte, lo difunde o escribe sobre ello. Por ejemplo, en tu caso el libro, nosotros con las ponencias, bueno, allí hizo el documental, hizo el libro, así que iremos contando eso, pero digo, no hay un panorama muy distinto, inclusive cuando se trabaja el cine de género que existe en 35 milímetros. Bueno, de hecho ahí Vale mencionaba esta película que es El hombre bestia o Las aventuras del Capitán Richard, que es una película que se hizo en Rosario, que aparte es una cuestión muy particular porque la mayoría de las realizaciones a principios del siglo pasado se realizaban en Capital Federal, entonces aparece Rosario como un polo que hace más exótica esta película, más exótica todavía, y hay una particularidad que cuenta la hija de Camilo Zacarías Soprani, que es el director, que la mamá de la mujer de Soprani le tenía pánico a tener latas de nitrato en su casa porque sabía que era un material altamente inflamable, y en una ocasión que él fue a hacer un viaje de negocios y demás, hizo un pozo en el fondo de la casa, tiró las latas y las prendió fuego. Porque no quería que ese material estuviera dentro de la casa. La película termina sobreviviendo a colación de otra copia existente que después se digitalizó como se podía en VHS y demás. Digo, pero hay también siempre hubo como mucho mito en torno al cine y cuestiones relacionadas a lo privado y lo público. Esta mujer, no nos podemos poner en los zapatos de ella, pero entendió que era algo que pertenecía al ámbito privado, más allá de que es una película de la filmografía de Soprani en general, siempre se menciona que generaba ganancia, que la gente iba a verla, que era todo un negocio. No obstante, para ella prevaleció el deseo de paz y de seguridad en su hogar, entonces dijo, bueno, chao, le prendo fuego todo. Aparentemente hay copias enterradas en algún otro lugar, tendremos novedades quizás o no en breve. Y también se supone que hay otras películas anteriores al 34 que indagan en temáticas de asesinos o de canibalismo y demás. El tema es que no tenemos acceso a esas películas hoy día, no se sabe si existen las copias, si van a aparecer el día de mañana en un sótano y demás, y son reconstrucciones que se hacen en base a las críticas de la época, las reseñas y demás. Pero ¿qué pasa? Quizás llamaban terror, horror, gore, algo que nosotros hoy no hace el mismo sentido la palabra. Entonces, a través de esas fuentes indirectas, muchas veces también es difícil armar una arqueología de esto es lo que yo hoy considero terror. Y ahí también la otra pregunta ¿es como se consideraba en la época o es justo que yo le ponga mi perspectiva actual? Yo siento que hay un montón de preguntas que en vez de responderlas, abrimos más preguntas y se termina convirtiendo en una cosa eterna, quizás. Y agrego una cosita más que me quedó ahí, que también hay ciertas películas, ciertos directores dentro de la explotación del terror, o por ejemplo el cine negro, retomando a Christensen, que se revalorizan por trabajos que se hacen en el exterior. Por ejemplo, Emilio Vieira se recupera mucho a partir del VHS y de las ediciones en DVD que hizo Mondo Macabro, la videoeditora estadounidense. A la Coca Sarli la recuperan un poco Manes y Peña acá, pero John Waters hace lo propio en Estados Unidos, la recupera como ícono y se vuelve un ícono como en el mundo angloparlante del sexploitation. Pienso en... Perdón, y otra cosa también en relación a esto que decís vos, Rami, y lo que decía Sebastián hace un rato, con este de Vieira, por ejemplo, a él tampoco le gustaban mucho sus películas de género, del que hizo en los 60, no era algo que lo tenga como muy orgulloso, digamos. Y en relación a esto que decía Sebastián, ¿no? Muchas veces una habla con los directores y nunca se les ocurrió guardar las películas, nunca pensaron que quizás
hoy en día íbamos a venir nosotros u otro grupo o coleccionistas y decir, bueno, me interesa tu película es importante por esto, queremos saber más. Como, también está eso, ¿no? Como es gente que muchas veces hizo una película en su momento por hobby o no, o porque estudiaba y hoy en día le hablas y se sorprenden también del interés. Sí, me pregunto si eso es una característica inherente a los géneros más denostados, al terror, a lo que ahora podemos considerar bizarro, a estas cuestiones más marginales, o si, por ejemplo, podríamos pensar que en otros casos de, no sé, melodramas u otro tipo de películas también sucedería lo mismo. Yo creo que es algo más vinculado con el género, con las condiciones de producción y con las posibilidades de perdurabilidad, ¿no? Por lo menos en el imaginario del público. Quizás una película de melodrama te gusta más, te gusta menos, pero hay un público que quizás es menos esquivo que el del terror, ni hablar las posibilidades de exhibición, ¿no? Sí, Vinculados a también, los formatos y vinculados a la También temática. de producción en el sentido de elegir hacer terror. Para mí no es azaroso que haya tantas películas de terror. O sea, siento que es como un género también que no diría que es fácil, pero con pocas cosas se puede hacer también. Eh, Creo que en ese sentido juega eso también. O sea, qué tipo de género es, con la posibilidad de hacer una película capaz con 2 pesos y otro tipo de género, otro tipo de películas capaz no es tan posible, o no es tan posible de hacerlo con una cámara y vas y filmás con tus amigos. también pienso que sobre esto que iban diciendo, a partir de la historiografía, de cómo se va generando la historiografía y se piensa la historia de un cine, digo, se van recuperando cuestiones o se revalorizan cuestiones en base a lo que hay en boga, digo, este vínculo que tiene el nuevo cine argentino con el cine de los 60 hace que se revaloricen ciertos autores y otros no. Pienso que pasa mucho con nuestro cine de género, a partir de los 90, que toma muchas referencias, no solamente de películas de afuera, sino referencian, por ejemplo, las películas de Fomento, Dos locos en Mar del Plata, Agarren la pala, Masacre Marcial, hacen referencia a ciertas películas argentinas que van más por la clase B y la clase Z. Entonces también ahí creo que hay una revalorización como de ciertos conjuntos de película que fueron más propios del VHS o más relativos a un cine de terror, a la comedia, a lo bizarro, así que es como que, bueno, como que cada generación toma ciertos elementos y a partir de ahí se construyen esos enlaces que hacen una historia lineal, creo, o a veces no tan lineal. Sí, y hablando de perdón, ¿a quién Quería interrumpí? decir un poco como la idea como del público. Igual en Chile el terror es muy popular, o sea, hay películas del terror en el cine comercial todo el rato, generalmente americana, pero nosotros que hacemos también el catastro de los festivales de cine, han habido 9 festivales de cine de terror en Chile, y de los cuales son 7 activos, o sea, 7 se han seguido funcionando. En regiones hay una cosa más grande. Patricio Valladares, que es un cineasta más independiente, siempre va como a los festivales y él es especialista en terror y tiene, según Cine Chile, tiene varias películas que estaba viendo ahora, 17 películas. También es un problema como del origen y el interés como académico, el rescate de la historia del horror en Chile, pero ahora hay más. Ahora habrá que pensar qué va a pasar con la obra de Patricio Valladares en el futuro. Lo tiene guardado, él va a la cineteca a dejar su archivo, la cineteca está interesada en guardar esto. Eso es también como, ahora lo podemos ver así como en un momento donde sí, él está activo, tiene todas sus cosas, pero en 20, 30 años más, como, ¿qué va a pasar con eso? Sí, y esto que decís de, bueno, es un género popular y que siempre tenemos películas de terror, principalmente estadounidenses, en Argentina también. O sea, sin dudas, no sé, se estrena un Scream y va a llenar salas. El tema es cómo compite con el terror local, ¿no? Que siempre parece haber como una crítica mayor a
ciertas narrativas terroríficas que se hacen desde la propia región, ¿no? Como hay una mirada más juzgante, o sea, de alguna manera al terror local, por lo menos en Argentina, le cuesta más. Y también es esto, ¿no? Bueno, a la Cinemateca le interesará guardar esto, le debería interesar guardar todo, absolutamente sin un filtro, ¿no? Porque es parte de la historia del cine del país, pero bueno, ya sabemos que no funciona así, entonces por lo menos tienen Cineteca. En Argentina está complicado el asunto. Después pensaba, por ejemplo, cuando ustedes decían la revalorización del material, podemos rescatar algunos ejemplos, tanto de Argentina como de Chile, que en su momento quizás no hayan sido vistos o que no hayan tenido un gran público y que ahora, no digo necesariamente que se haya convertido en películas de culto, pero sí que hayan tenido otra llegada. Acá en Argentina me parece que el caso emblemático es Moebius, que es una película de ciencia ficción que pasa dentro del subte, que la verdad es una rareza absoluta porque además adapta o transpone un cuento que es el único cuento que escribió un astrónomo en la década del 50, digo, todo es una rareza absoluta, y es una película que se hizo como proyecto dentro de la Universidad del Cine. Hubo algunas cosas de postproducción de sonido que se hicieron en Chile, y es una película que en su momento, como rareza absoluta, pensemos en los 90, un cine argentino muy ocupado en la crítica social, retratar la marginalidad, problemáticas relacionadas al desempleo y demás. Una película de ciencia ficción era una rareza absoluta y en su momento estuvo en cartel, no llegó a tener 100.000 espectadores, y hoy día es una película que por lo menos en Capital, una vez por mes, en algún lugar se proyecta. Siempre lleva gente. Hay una versión remasterizada en 4K que hizo Ariel Casos Bello, apoyado por Gustavo Mosquera, que fue el director de la película. No tenían el material original de la película en fílmico, sino que Ariel ahí hizo un laburo de conseguir VHS de diferentes ediciones alrededor del mundo, no sé de qué cantidad exacta partió, y entre todas, que todas tenían un tratamiento del color diferente, junto a Mosquera tratar de encontrar cuál era ese color original que Mosquera había querido para la película y llegar a una versión lo más parecida posible a eso. De hecho, también tuvo algún que otro inconveniente legal porque lo acusaban de tener una copia ilegal de la película en fílmico, y él tuvo que demostrar que no, que partió de VHS, tuvo un proceso judicial complicado en el medio, y hoy día se está incluso haciendo un documental sobre Moebius, que es una película que en su momento, insisto, pasó completamente por fuera del radar, y hoy es como ciencia ficción argentina. Yo creo que se menciona Invasión, y en segundo lugar viene Moebius peleando un poquito el primer puesto. Sí, incluso Mosquera, el VARS pasado, el Buenos Aires Rojo Sangre, abrió una de las películas de apertura, era Lo que vendrá, que es su otro largometraje, creo que tiene 2. Sí. Y también abrió, se llenó un montón, se fue un montón de gente, de repente está teniendo como un revival, Mosquera está teniendo ahí un lugar aparte porque también hay muy pocas películas de ciencia ficción que se conocen, la ciencia ficción capaz más canon, que se conocen en Argentina. Y aparte esa peli está Charly García en Lo que vendrá, entonces es medio una de las pocas que él actuó, eso también como que genera algo. Sí. Claro, yo hablando desde el coleccionismo y desde como el interés, yo no conocía Moebius y abrí Inforeal de cine y ahí está, y la puedo bajar y la puedo ver. ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? me quita como, me da al lado de mi lado institucional, que trabajo en un museo donde tengo que proteger la obra, pero por otro lado me gusta también esta facilidad de, me voy a meter a esta página y voy a buscar esta película que me están contando, la tengo, la puedo ver, cosa que en Chile no pasa. En Chile es un poco más institucional, no existe un Inforeal de cine chileno. Hemos conversado con un par de amigos sobre quizás hacerlo, pero fue como, no, quizás no, no sé, miedo, básicamente. No, Inforeal es... perdón, Nashi, si querés. Es una voluntad de una persona individual
que va de la mano con un canal en una plataforma rusa que no tiene muchos controles de copyright, que este canal se llama el Videoclub Argento, donde se compilan películas argentinas, no en todos los casos con una autorización explícita de quienes tienen los derechos. Entonces, si vos seguís a Inforeal de Cine en Twitter, cada tanto comenta que un productor X le pidió bajar la película y ¿por qué? Todavía tenés los derechos de la obra, podés querer que no circule libremente, podés querer cobrar una entrada por la proyección, digo, es una postura personal. Y en la vereda de enfrente estoy, por ejemplo, yo, que cuando estuvo Bizarrofilia subida a Cinear y cuando cumplió su ciclo de alquileres, le dije, che, toma, disponibilizala en Inforeal de Cine, porque también se genera una cosa, que hay un montón de películas argentinas que habían quedado fuera del radar, que la gente las ve porque es sencillo el acceso. Y ya no van a ser monetizadas por el tiempo que pasó desde que se estrenaron y demás. Entonces, está bueno, yo pienso, que por lo menos circulen. Hay productores que siguen con una postura, insisto, también completamente válida, de que hay que abonar un ticket para verlas. Eso es más una postura personal que otra cosa. Y está bueno traer el tema de la piratería y de esta circulación alterna de las películas sobre qué tan legítimo es, y tiene como un montón de aristas. Sí, ahí Inforeal de Cine, el Videoclub Argento, todo lo que hay de cine argentino en YouTube. Todo eso es, de vuelta, la falta de un Estado presente que se haya ocupado de que todo digo, más allá de lo que sea canónico o no canónico, Argentina tiene un nivel de producción muy importante, muy grande, y en muchos casos las únicas copias que hay disponibles son estas ripeos de VHS, estas copias de DVD, estas copias a partir de imágenes pobres. Justo ayer hablábamos de Ito Steyer, que es una teórica que habla un poco de eso. Y es como, bueno, el cine argentino sobrevive un poco por esto, y de repente permite también que se empiece a conocer y se empiece a difundir el cine argentino en otras latitudes, cosa que quizá antes no pasaba. Digo, que es también lo que nos sucede a nosotros. De repente hay proyectos de restauración, como Prisioneros de la Tierra, o los noirs que restauró Peña con la Noir Foundation, y a nosotros que salen unas ediciones en Blu-ray extraordinarias, y no las podemos comprar porque acá se triplica el precio, y entre los sueldos argentinos y los precios con valores de importación, es imposible acceder inclusive a una copia legal, digamos, de esa película, digamos. Así que terminamos pirateando inclusive esos ejercicios que terminan funcionando y que terminan revalorizando de la mejor manera posible las películas, y es bastante triste. Pero bueno, nada, eso quería acotar. Sí, yo creo que también lo que sirva para generar acceso al cine argentino, no solo de género, porque acá hablamos de género, pero también pasa, y calculo que en Chile, creo que estaban diciendo hace un rato algo similar, que es, muchas veces el cine argentino en general no gusta tanto. No es que haya un canon o no, a mucha gente de acá no le gusta el cine argentino, tiene un prejuicio que el cine argentino es malo, se ve mal, que es cierto, muchas veces se ve mal, pero también es un poco lo que hablábamos ayer en otras jornadas, también tiene que ver con esto, no hay preservación, no hay un Estado presente, no hay políticas públicas, y eso hace que las películas lleguen porque alguien filmó la pantalla de una tele cuando la estaban pasando, una película de los años 40, no sé. Entonces eso también genera un canon, y está bueno que existan, por más que sea piratería, está bueno que existan páginas como Inforeal, canales de YouTube, y eso un poco también para mostrar que es el cine argentino, que la gente pueda verlo, porque si no, hay veces que si no lo ves así, no lo ves, o sea, no está en ningún lado. Sí, porque además una cosa es pensar en el cine y otra cosa es pensar en las películas. Hay una modificación, y bueno, después de la pandemia se acentuó en la situación de ir al cine, ir a la sala del cine a ver una película. Y hoy por hoy, mucha gente decide ver las películas en plataformas, verlas en YouTube, piratearlas, bajarlas, lo que sea. También las plataformas juegan un impacto en la cultura visual y en cuáles son
los cánones estéticos a los que tenemos que prestarle atención, cuál es la imagen bella, cuáles imágenes parecen menos logradas y demás. Entonces, no podemos comparar películas hechas con determinado presupuesto, quizás con algunas que tenemos nosotros, tanto en Chile como en Argentina, hechas directa a VHS y hechas con un presupuesto súper exiguo y en las casas, con amigues. Nada, es difícil competir. Yo considero que tanto la piratería como los cineclubes, como el trabajo de aficionados y demás, son los que nos permitieron tener una carrera, por ejemplo, vinculada al cine. Porque si dependíamos de tener unas proyecciones de cine argentino o tanto sea en el Museo del Cine, en los distintos lugares, hubiésemos visto menos de la mitad de las películas que vimos para nuestras carreras. Entonces, si el cine no se puede ver, deja de existir. Entonces, cualquier mecanismo que posibilite que esa imagen sea vista, bueno, es válido. Sería ideal que sean mejores las condiciones, por supuesto, pero... Yo, perdón, ahí quería consultarles a los chicos, porque acá nosotros tuvimos como un imaginario muy importante en los 90s que posibilitó que haya como una nueva generación de realizadores abocados al cine de género. Ahí van pasando esta revista La Cosa, de cine bizarro, videoclubes como Mondo Macabro, Splatterhouse, que eran lugares como específicos para conseguir la pornografía, el terror, cosas hechas acá, cosas hechas en cualquier latitud, programas como Cinezeta o Sábados de Superacción. Entonces yo quería saber si, yo de cine chileno de género conozco poco, por ejemplo, las películas de Jorge Olguín, como Sangre Eterna, pero entiendo que hay como ciertos realizadores que aparecen en los 90, principios de los 2000. Si ustedes tuvieron como una cultura paralela que vayan causando como todo este cine de género, desde la televisión, los videoclubes, las revistas, no sé si quieren contar algo de eso. Sebastián, parte tú. Yo después sigo con Maldita Yo creo que eso. Yo ahí no te quería pisar, ¿no? Porque en el fondo, Maldita Sea fue un programa de televisión, me refiero, que nos llevó, digamos. O sea, para mí fue iniciático, no había nada más. Quizás acá no se dio mucho, digamos, debido al academicismo y los directores que volvieron de la dictadura, que venían de escuelas francesas, venían de escuelas de México, muchos de Cuba, digamos, ¿no? Entonces, el desprecio por el cine de género era fuerte, era muy fuerte de esos directores, tanto así que algunos directores, uno de los que se dedicó un poco al género, terminó relegado, que es Kramarenko, un tipo profesionalísimo, muy bueno, terminó relegado al video, a hacer películas en video y de tipo eróticas, digamos, porque no tuvo más medio. Entonces primaron películas, digamos, de denuncia, de memoria, pero siempre con una mirada, o sea, hasta el día de hoy esos directores nunca hicieron género, o sea, y si uno les pregunta, no les interesa en lo más mínimo. Entonces, y lo que tenemos entre 1980 y el 90, en esas décadas, como no sé si dicen por allá, la década perdida, ¿no? No tuvimos básicamente nada, y lo que salió fue una película que forzadamente es de culto, porque se hizo autoconsciente para hacerla de culto, que es Taquillator, ¿cierto? Y que tiene una circulación y un reconocimiento, pero no sé, no hay mucho más. Ahí, Gonzalo. Claro, a partir de la apertura con del término de la dictadura, se abre un poco, pero se abre un poco más de los videoclubs. O sea, hubo un auge del terror japonés muy grande en los 90, que paró repentinamente porque a alguien se le ocurrió ver qué está viendo mi hijo, y el caso de Urotsukidoji, que entonces era como el porno japonés animado, como que los adultos de esa época se dieron cuenta de que los dibujos animados podían ser de género también, y fue cercenado, básicamente. Había redadas, se leían noticias,
y todo eso. Y lo que fue recuperándose un poco fue la televisión. Entonces, en 1995 nace el canal Rock and Pop. A partir de una radio y de una revista, este como canal de jóvenes, para jóvenes, se le ocurre hacer un canal de televisión. Y entre esos programas había uno que se llama Maldita Sea, que es básicamente una copia de Mystery Science 3000, donde 3 personas están viendo una pantalla o y comentan la película. Y ahí empezó un poco a entrar de nuevo el género. También un poco porque este canal pobre y chico trataba de comprar películas como artísticas, pero les vendían un montón de basura. Basura de películas de género, muy rara, el bingo de los zombies extraterrestres, me acuerdo, y muchas cosas. Y ahí empezaron a meter mucho género, y ahí también entró también la animación japonesa con Dragon Ball. Ellos son los primeros en seguir esto, y el rumbo fue para ese lado. Yo creo que ahí se inspiraron algunas personas. Hubo concursos de cortometraje en ese programa. Lamentablemente la mayoría de archivos de ese canal están perdidos, y solo porque a mí se me ocurrió grabarlos de VHS, más o menos que existe todavía. Pero también caché que hay un tema también con la misma institucionales de los canales que no se preocupan de su propio archivo. Sí, totalmente. Acá en Argentina hay un canal de televisión que varias veces se incendió, entonces todo ese archivo de televisión se perdió y termina dificultando, más allá, ¿no?, de los aficionados y tal, para quienes investigamos imágenes audiovisuales, terminamos investigando fantasmas, ¿no? Porque es recopilar todo lo que es paratextual, bueno, qué se dijo de, pero nunca llegar a ver esas películas. Y es algo bastante fantasmagórico para pensar en nuestro rol en sí, ¿no? Y ahora en Chile, yo estaba pensando, por ejemplo, en el caso de Larraín, que quizás es uno de los más, no sé, exportables, ¿no?, de los directores, los que suenan más de Chile, y que ahora está trabajando con terror. El caso del Conde, y ahora con la serie sobre los cuentos de Mariana Enríquez. Se puede pensar que hay como un momento de intención de hacer no sé si un boom del cine de género en Chile, pero por lo menos una intención de posicionarlo mejor, más mainstream. No sé, porque la reina igual es una rareza dentro de todo esto. No sé qué opináis, Sebastián, de la reina. Sí, acá en Chile se puede hablar poco de Larraín, ¿cierto, Gonzalo? Así que... Se puede hablar harto mal de la reina. No, en el sentido de su vínculo familiar, en fin. Pero Claro. Larraín, en el fondo, para mí, como espectador, a mí me parece un caso súper, más desde el punto de vista antropológico que cinéfilo, pero en el fondo Larraín siempre está, toda su carrera, salvo la primera, es un autor que no es posible identificar, en el sentido que siempre está copiando a otros en la medida que les vaya bien en Cannes. Va como atrás. Por ejemplo, por ejemplo, cuando le fue bien a los hermanos Dardenne, si uno ve lo que fue después, es muy similar desde la fotografía, tanto que empieza a agarrar todos esos técnicos, digamos. Entonces, cuando algo va pegando, él va atrasito, tratando de su obsesión, siempre he pensado que es ganar Cannes, y ahí va Berlín, San Sebastián, etc. Pero es como incluso yo diría que a Larraín no le gusta el cine, digamos, derechamente, a él le gusta la música docta, ¿no? Tanto que hizo, yo creo que la película que más le gustó fue hacer Fuga y después lo de María Callas. Uh-huh. Ese es Larraín. Entonces, este vuelco al terror lo hace como un poco asqueado, pero entiende que eso va vendiendo. O sea, para mí no es casualidad que agarren a Enrique. Yo creo que nunca él estaba interesado, ¿cierto?, en Mariana Enrique, sino porque a Mariana Enrique le empezó a ir bien, digamos, ¿no? Claro. Y puede venderlo. Claro, puede venderlo. El vampiro, que igual es una imagen súper fuerte, pero claro, tiene cosas. Aquí yo creo que el principal exponente sigue siendo el Yin nomás. Del Yin del claro. terror y... Valladares, claro. Valladares, y ¿cómo se llama este cabrón de Mirachman? Díaz, Ernesto Díaz. Que él hace género de acción. Claro. Claro. Y ellos desde el cariño, ¿no? Desde realmente ellos están
son grandes aficionados y les encanta mucho el género y son exploradores, claro, con sus problemas, obviamente, su limitación y todo, pero serían ellos, sí, sí tienes razón, no existe una... Ellos serían la línea de género y yo a Larraín lo sacaría un poquito de la ecuación porque ahora le interesa el terror, pero si mañana Cannes digamos, gana un drama de la Segunda Guerra yugoslavo, él va para allá, digamos, ¿cierto? Bien. Si no queremos Larraín, perdón. Pidiendo Hay disculpas. algo que, sí, yo me imaginaba que iban a venir por ahí las respuestas. Hay algo interesante porque si bien decimos, bueno, estas películas tienen como dificultades presupuestarias y la tienen que remar para poder sobrevivir y demás, hay como una constante que va apareciendo que es la cuestión del vampirismo y que a simple vista no sería lo más fácil para representar, ¿no? Podríamos representar, no sé, a alguien psíquico y no necesitas tanto efecto especial. Y el vampiro necesita como todo una parafernalia que lo rodee. ¿Pueden rescatar algunos casos? Ya hablábamos de un Drácula, por ejemplo, en el caso de Chile, de estos vampiros que aparecieron o directo a VHS o que estaban en esas películas semi perdidas, pero que ahora se pueden llegar a ver. No, en el caso chileno perdón, pero es el más extraño porque efectivamente acá sí existe una afición. El 72 se hace Nosferatu, una comedita criolla, Sí. claro, una comedia criolla, que es una comedia, Nosferatu es un extraterrestre, por ejemplo. Se hace el 72, estuvo perdida por razones del golpe, luego se hace Colmillo en la noche, luego Drácula, y después Sangre Eterna, y tenemos muy poquitas películas, y todos se metieron en el vampirismo, pero creo que en Chile obedece principalmente a que Drácula está vinculado a una cuestión erótica. Sí. Entonces podrían venderla así, ese era el objetivo, más que la... No es sangre para vírgenes, ¿cierto? El sentido que es la ya, pero yo creo que va por el erotismo, de hecho lo que más es mitad erótica, mitad terror, digamos, ¿sí? Claro, y más adelante en los 2000, 90, 2000, lo que llama también el zombie. El zombie, porque el zombie es fácil de hacer. El zombie es barato de hacer. Entonces, como que yo he visto muchas películas como más independientes de distintos experimentos sobre zombies. O sea, yo también con un amigo hicimos una mini película de zombies, porque el zombie es barato, es fácil, es como usar el mismo escenario de grabar a la rápida, como guerrilla, grabar a lo guerrilla. ¿Y en el caso argentino? Bueno, nosotros con Ramiro continuamos con descubrir películas argentinas de vampiros y también nos pasa que muchas van también como por el lado, más que nada las no tan canónicas, las que no son tan conocidas, también van por el lado como de lo erótico, el sexploitation, hay una que ya es casi pornográfica, que es Drácula boliviano, ¿no? Como que ya empiezan a rozar otros géneros. No sé si vos, Rami, querés decir algo. Por ahí. No, que encontramos como mucho localismo que ahí Male puede seguir, pero aparecieron mezclas interesantes también que se dan en esos momentos con el cine de género. Por ejemplo, me pasó el caso de las películas de los Sharia Brothers, que es una banda de acá de blues y de rock, que hicieron 2 películas que se llaman El Conde Bloodman, justamente por esta mezcla de factores entre mundo macabro, porque eran gente que iba mucho al videoclub, el consumo de películas, por ejemplo, de la Hammer, de tener como mucho en referencia a Christopher Lee, y bueno, y de repente salieron estas dos películas que nunca se editaron, estuvieron en el videoclub como copias en VHS, y bueno, 20 años después presentamos un trabajo y bueno, las vamos a proyectar eventualmente. Hicieron otras cosas, hicieron zombies también, digo, nuestro cine de género está sentado en las bases de Plaga Zombies, Zombies del Espacio Sideral. Por esos años sale Lisa, que es de los Sharia Brothers, que también es de zombies, justamente en esto que decían. Pero hay como todo un universo y lo que nos
pareció interesante con Male es la cuestión de que todo el tiempo aparecía algo, de repente como que es un poco interminable la lista en su sentido. Como decía, bueno, no es como una figura común, sobre todo pensando en la cultura quizá argentina, porque es como una cosa más europea, quizá el vampiro, y de repente hay como mucha producción realizada. No sé si querés seguir, Male. Sí, que un poco nuestro trabajo también partía de eso, de che, hay 2 o 3 películas de vampiros y de repente empezar a ver que cada vez hay más y ya es como abrumador, porque es como, bueno, ¿cuántas más películas de vampiros nos vamos a encontrar? Porque creo que, a diferencia de esto que decía Vale, yo sí creo que el vampiro es medio barato de hacer, es alguien con capa y sangre y a veces ni eso, porque si ves las películas de vampiros que estuvimos encontrando nosotros, hay veces que los supuestos vampiros, supuestos Dráculas, ni siquiera son vampiros así de capa y colmillos. Hay una que es Black Cop, que es un policía con colmillos y es vampiro, pero no es la imagen de un vampiro como uno lo piensa. Creo que hay algo de eso. Bueno, y Drácula Boliviano y todas las películas de Elvira Serio, que es la directora de Drácula Boliviano, están también muy influidas por Sangre de Vírgenes y el cine de Vieira. Y ahí también, no solo la Hammer, como decía Rami, o algunas películas de televisión, algunos programas de televisión, Vieira sigue, o por lo menos a toda esa generación de los 90, 2000, que muy probablemente descubrieron a Vieira también por Buenos Sábados Superacción, o tal vez los videoclubes, es una gran influencia. La Venganza del Sexo, también. Quizás Sangre de Vírgenes sea como una de las primeras que se piensa cuando se piensa en películas de vampiros, que igual creo que también las pensamos nosotros que nos gusta el género, porque en realidad en Argentina no, las películas de vampiros, no todo el mundo conoce que es Sangre de Vírgenes, me parece. Sé que el caso de Sangre de Virgen en Chile prendió solo porque el protagonista terminó viviendo en Chile. Walter Klige se vino a vivir acá y murió hace poco, ¿o no se va? Sí, murió hace poco. Tratamos de contactarlo para una revista y él no quiere hablar de eso. No sé si es como su peor error de su vida, a lo mejor, no sé. Pero tanto que se vino a exiliar a Chile, digamos, ¿no? No, pero la verdad es que él no quiso hablar. Y medio molesto, digamos. Un amigo lo intentó varias veces entrevistar y me dijo, ¿solo me va a preguntar de eso? Sí. Ah, entonces no quiero hablar. Él también Se dio trabajó en teleserie, en telenovela. Era nuestro galán, o sea, no nuestro. Siempre estamos con gente prestada, Christensen, Walter Klige, digamos. Entonces siempre es cuando uno comenta, nadie la conoce, entonces dicen, oye, ¿viste la película de vampiros de Walter Klige? ¿Qué? Claro. Es como su pecado de juventud. Claro, y aquí algunos raros nos acordamos de eso y tratamos de recuperarla, pero por eso no fue popular, es solo popular porque actúa él. Ok. Sí, nosotros lo teníamos como la primer película de vampiros argentina. Bueno, Vieira estudió en Estados Unidos, tenía cierto sentido de, bueno, sé hacia dónde quiero ir con mi cine, entonces, bueno, en el momento del Sexploitation hizo cualquier cantidad de películas de terror y vinculadas también con la ciencia ficción y siempre con el componente erótico, así que, bueno, es uno de los referentes, sin duda, que tiene el género en Argentina. Bueno, nos quedan re pocos minutitos. No sé si alguien de quienes se conectaron de público tienen ganas de hacer algún comentario o alguna pregunta. Y si no, vamos cerrando. Yo pensaba en esto cuando decían, bueno, tenemos a Vieira y que Male decía es referente de los cineastas actuales o mismo como ese germen del cine de guerrilla. Victoria Ruétalo. Me silencio y te doy la palabra a ti. Muchas gracias. Solamente quería felicitarles por el panel. Aprendí mucho, especialmente sobre lo que está pasando en Chile. Nada más eso. Creo que es muy importante hacer este tipo de trabajo de rescate, de recuperación de este material.
que hay mucho que hacer. Nada más eso. Muchas gracias, Victoria. Sí, sin duda. Es una labor que también al ponerla en palabras y al hacer este tipo de encuentros y demás, yo creo que de a poco vamos siendo también agentes de ese cambio, ¿no? De alguna manera el coleccionismo, el trabajo con los archivos, los rescates, aunque parezca y sea ir levantando piedras para ver a dónde encuentro una película de género, bueno, cada piedra que levantamos es un granito que se hace en la conservación de ese cine, así que bueno, hay que seguir haciéndolo. No sé si alguno de ustedes tiene ganas de sumar algo más, y si no, vamos cerrando. No, dejo ahí como para pensar a futuro dos movimientos que se hacen en relación al cine argentino. En primer lugar, cuando pensamos en vampiro, tenemos una imagen de un cine mainstream extranjero de vampiro que a menudo tiene locaciones súper góticas y enormes, cuestiones de época y demás, y que cuando lo apropiamos en Argentina, apropiamos una estética más local, como esto que decía Male, pienso en Tremendo Amanecer, en Nocturnos, que son películas con una estética costumbrista y sin embargo meten a la criatura. Y por otro lado, en la relación a los zombies, pasa algo muy interesante con Plaga Zombie, que es que los chicos de Farsa, que son quienes generan la trilogía original, se apropian de un concepto de una criatura completamente extranjera, pero después desde Estados Unidos se vuelven a apropiar de ese universo generado por Farsa cuando hacen la cuarta entrega de la saga, que es una película estadounidense basada en personajes argentinos basados en una criatura estadounidense. Entonces hay como una ida y vuelta ahí que está muy buena, pero lo tiro para seguirlo conversando en otro espacio. Dejaste un material para el próximo conversatorio. Siempre hay que hacer un cliffhanger sí, ahí. Totalmente. Qué mal, que creo que... No, yo quería decir que el intercambio estuvo buenísimo, ahí me estoy anotando en chileno, y que creo que hablo por los 3 o por los 4 o los 5, porque creo que está Belu ahí también. Tenemos muchas ganas de leer el libro de Sebastián. Yo ya con directo al video chileno, yo ya compré, Sí. no, porque no tengo idea, aparte no vi nada nunca. Y quiero ver ahí, quiero empezar a explorar. Por más que después sea difícil ver las películas, pero bueno, ahí está. Sí, vamos a, bueno, tengo un canal de YouTube donde van varias arriba, se pueden encontrar varias en YouTube, lamentablemente hay algunas que son más pasadas, digamos, eróticas, las bajas, pero lo del libro, en el fondo, les pido disculpas desde ya, como en el fondo es una cuestión muy menor, ¿cierto, Gonzalo? Gonzalo, que hizo una crítica devastadora al libro. Sí, un libro de baño, básicamente. Un libro de baño, como dijo él, ¿cierto? Un libro de baño, es muy, muy cortito y después no se hace desde la necesidad, ¿cierto? Que quede El papel es muy extraño, que el papel es el que perdura. Es que perdura. Exacto, el papel es el que queda. Y lamentablemente las películas son las que no quedan. De hecho, el libro, en el fondo, el registro es de papel, de ir a esa... Nosotros tenemos una biblioteca nacional que es una especie de archivo y que además tenemos el problema de que recién ahora empezó a abrir los sábados. Entonces yo soy un oficinista, entonces imagínense lo complicado que fue en el fondo reunir la información. Yo voy a defender porque yo trabajo en la institución hermana de la Biblioteca Nacional, es que no hay plata para pagarle a los trabajadores para que vayan a trabajar los sábados. Bueno, pero no abran los lunes, pues. Porque la luna, bueno, ya. Bueno. No, pero yo igual agradezco mucho. Yo cuando vi que Sebastián había hecho este libro, dije, por fin alguien lo hizo, y es un gran primer paso porque tiene investigación, tiene archivo, hay una preocupación y un cariño, y eso es lo más importante, porque si no lo hubiese hecho él, en realidad la cineteca no estaría ahí. O sea, no hay un interés porque están más preocupados del fílmico, y eso es lo que pasa. Sí, y lo otro es que como bien dice Gonzalo, es como una piedra, digamos, un primer eslabón, porque incluso el libro ya quedó viejo, porque, bueno, encontré, por ejemplo, hay una película, la primera película porno chilena, pornográfica chilena, estaba perdida, salieron simplemente 300 copias y la encontré hace un mes, digamos. Entonces, Memorias de una adolescente ninfómana. Y así van, o sea, el libro ya va quedando viejo y
van apareciendo, pero bueno, y lo otro es que voy luego a Buenos Aires, así que espero entregarle una copia, habíamos quedado ya, y así podemos hacer, por ejemplo, con Aggie algún intercambio de libro que yo no lo tengo, así que también estoy... Conta con eso. O lo compro directamente, no me estoy pasando. No. Pero sí llevo ahí las copias, van quedando 5 copias, así que ya están... La segunda edición, pues sea. No, cero posible. Sí, desde ya avisanos cuando venís y hacemos algo con el grupo Indómito en la UBA. Hacemos una charla presencial, vemos, pero Sí, si se puede armar algo. Pero por lo menos vamos a ir por unas pizzas, yo feliz. ¿Ah? También. Bueno. Y alargamos ahí. Podemos todo. Bueno, muchachos, muchas gracias por el intercambio y quedamos a disposición y conectados entre todos. Gracias para quienes se conectaron. Adiós, buen día. Chao, un gusto. Gracias. Hasta luego. Chao. Chao.